¿Sabías que el 85% de los pacientes con autismo que son tratados con células madre pueden tener una mejoría significativa? Muy buenas tardes. Soy el doctor Guillermo Aguirre, pero nos acompaña aquí la doctora Ana Carolina Ramírez, que es la directora médica de Lío Células Madre, y pues su servidor Guillermo Aguirre como jefe de servicios clínicos. El día de hoy vamos a estar platicándoles un poquito, gracias por la invitación primero que nada, perdón, y pues vamos a platicarles un poquito acerca de todo esto, de qué son las células madre, qué es lo que se hace actualmente a nivel médico en México, en otros países, y qué beneficios pueden traer para los pacientes específicamente con autismo. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y bueno, células madre es un término que actualmente tiene mucho auge, no únicamente para autismo, sino para otro tipo de padecimientos. Y hay mucha información que en ocasiones pudiera ser confusa. Entonces, esperamos que con esta plática informativa podamos solucionar todas sus dudas y que conozcan más todo el trasfondo acerca de la terapia de células madre, aquí en específico para autismo. Así es, y pues en este tema que es específicamente en autismo y que sabemos que es lo que ahorita nos interesa a ustedes como papás en esto que es Neurotea, pues queremos hablarles un poquito de los beneficios que se han visto en la actualidad con este tipo de terapias. Pacientes que empiezan a tener mejoría en su comunicación, tanto en palabras cortas como en frases extendidas, empiezan a tener mejor control de la ira, una mejor coordinación motora tanto fina como gruesa, porque hay ciertos pacientes que suelen no tener esta habilidad motora. Pacientes que tienen mucho lo que conocemos como flappings o que aplauden mucho o que sienten ciertas compulsiones o que tienen cierto tipo de características muy arraigadas del autismo, pues empiezan a tener mejorías en este sentido. También hemos visto pacientes que tienen mayor participación en juego participativo o juego en conjunto con sus iguales, que es un paso un poquito difícil a veces en desarrollar. Tienen mayor concentración, mayor contacto visual, y pues todo esto nos ayuda después a tener una mejor terapia o una mejor rendimiento escolar, que esto nos va a ayudar a que el niño sea un poquito más adaptado en todo lo que es su día a día en la vida diaria. Pero pues queremos platicarles un poquito el caso en particular de uno de los pacientes, cuál es Isaac. Es un pacientito que tenía 6 años cuando vino. Entonces no sé si quieres contarles un poquito de esta historia, y pues ahora sí pasarlo a lo que es algo real y que ustedes puedan encontrar algunas similitudes. Okay, bueno, nosotros, como una breve introducción, BIOS tiene aproximadamente 12 años aquí en Nuevo León. Y estas terapias y estos resultados que acaba de mencionar el doctor Guillermo en la diapositiva previa son de estudios y de bases de datos que hemos tenido aquí de pacientes propios en todos estos años. Entonces, sí tenemos una cantidad importante de pacientes en donde nosotros siempre tratamos de hacer una evaluación previa y posterior a la terapia para darle mayor seguridad a los resultados de nuestros pacientes. Unos familiares nos permiten compartir su experiencia y toda la evolución que han tenido posterior a la terapia. Ese es uno de nuestros pacientitos que siempre su mamá siempre nos ha permitido compartir esta experiencia. Él es de Estados Unidos y Isaac, cuando vino con nosotros tenía 6 años en el 2017 y bueno, prácticamente no teníamos contacto visual, no verbal, prácticamente cero, muy difícil concentrar, muy difícil adaptación a los preescolares en ese entonces en Estados Unidos. Tenía ciertas actitudes de autolesión. Él de entrada tiene problemas digestivos relacionados a un problema inmunológico, entonces aparte de ser selectivo con ciertos alimentos, no podía comer ciertos alimentos por un problema inmunológico aparte diagnosticado. Entonces pues teníamos un pacientito con peso bajo, con talla baja, muy chiquito. Y pues bueno, se hizo la terapia en el 2017 y posteriormente, en la siguiente imagen, pues podemos ver todo lo que empezó a notar la mamá y que se nos fue compartiendo con nosotros. Sí, primeramente nos decía que a las 2, 3 semanas más o menos
a ese que empezó a hacer un poquito más, primero fue el contacto físico. Nos decía la mamá, él cuando antes de la terapia intentaba acercarse a él y él mismo se mordía o se autoagredía, era un caso un poco severo de autismo, entonces sí nos decía, era muy difícil tener algún contacto con él, inclusive cuando el niño estaba llorando o tenía dificultades por cualquier cosa de comunicación, el intentar consolarlo era muy, muy difícil. Entonces, después de la terapia, las 2 o 3 semanas, él empieza a aceptar el contacto y empieza a buscar el contacto físico, empieza a hacer juegos en conjunto y a aceptar juegos en la escuela, cosas que eran cosas muy simples tal vez de un niño, como empezar a jugar con piedras, empezar a ver que más lejos le llegaba la venta de la piedrita, las pelotas, y empezó a hacer ese tipo de cosas. En la escuela empezaron a notar que tenía mejor contacto visual, una mayor concentración, había también una aceptación a la nueva comida y eso pues, nos brindó que empezara a aumentar un poco de peso. Ya después de los 6 meses que se vuelve a hacer la evaluación, nos dice la mamá, ya empieza realmente a tener un lenguaje, llegó a metas en talla y en peso y disminuyó mucho su estreñimiento y problemas de obsesiones que tenía. Entonces sí fueron como que cosas muy particulares. Exactamente. Aquí algo importante que aparte de lo de base, de su interacción como tal, tuvo mucha respuesta también en lo que viene siendo lo inmunológico y lo digestivo, que aquí lo vamos a mencionar un poco más adelante. Y algo también importante, lo que les comentaba, tratamos de hacer un seguimiento y hacer una evaluación previo a la terapia y posterior. Y en él comentamos este caso en específico por la facilidad que nos da su mamá, y aparte su mamá es maestra, entonces como que tiene muy bien documentado toda la evolución que ha tenido, que tuvo Isaac posterior a la terapia. En la siguiente imagen lo que vamos a ver es un video en donde pues prácticamente ya el niño ya hablando, o sea, ya comunicándose como tal. What's my name? Mama. And you're Isaac. Can you say it louder? Isaac. Isaac, good job. Muy bien. Y pues sí, como lo ven en ese video, empieza a decir las primeras palabras, Isaac ya un poquito mayor, a los 6 años, y a partir de ahí ha tenido una mayor comunicación, ya dice ciertas palabras y sobre todo son palabras con un significado y una intención, que es lo que buscamos que sean, no solamente palabras aisladas sin sentido. Entonces es lo que pudimos obtener después de ese tiempo. Y a lo largo del tiempo le hemos podido dar seguimiento a este paciente porque la mamá, como decimos, es muy comunicativa y nos platica muchas cosas. Entonces, hemos sabido esas bonitas experiencias que ha tenido a partir de la terapia. Pero bueno, vamos a platicarles un poquito acerca de qué son las células madre, cuáles son las diferencias, qué es lo que hay ahorita, hoy en día y que pueden encontrar todo. Pero para esto tenemos que hacer como que la diferencia en qué es un procedimiento autólogo y un procedimiento que viene siendo lo que tal vez conocemos como células mesenquimales o células fetales, o inclusive de otras fuentes. Entonces, ¿nos quieres platicarles un poquito de esto? Claro, para entender lo que viene siendo células madre. Células madre, si ustedes simplemente buscan en internet, van a encontrar muchísima información, muchísimas fuentes, diferentes tipos de protocolo. Las células madre, nosotros nacemos con una cantidad específica, hay más cuando son en etapa prenatal, postnatal y es una cantidad diminuta, y esta para poderlas aumentar y poder hacer este tipo de terapias, en el caso de que sean autólogos, o sea, del mismo paciente, se tiene que estimular su producción. Existen células madre o procedimientos en donde se utilizan células ya sea derivadas de un pool o de un conjunto de donadores de cordón umbilical o de grasa, también pudiéramos encontrar. ¿Cuáles son las desventajas de estos procedimientos? Son que no son autólogos, o sea, como comenté, son donadores totalmente externos a la familia, y pues prácticamente pues ya es algo más prefabricado, por decirlo así. Entonces pudiéramos tener algún problema en algún momento de rechazo del mismo paciente hacia esas células porque son de alguien totalmente externo y muchas veces son de un pool, o sea, muchos donadores en una sola aplicación. Las ventajas que tenemos con la terapia autóloga es el mismo paciente, el donador,
es una terapia que se pudiera repetir en caso deseado o necesario. No hay un riesgo de que haya un rechazo porque pues la genética pues, es la misma, o sea, es el mismo paciente. Y aparte, pues tenemos la facilidad, si el paciente no tiene en sí una enfermedad en la sangre o en alguna otra parte del cuerpo que impida que tenga una buena producción de células madre, pues el paciente va a tener una buena recuperación y ese número que al final les damos, al final de la terapia, de cuántas células al paciente se le aplicaron, pues lo tenemos muy constantes, teniendo muy buenos números cuando el paciente cumple estas características. Esto forma parte de lo que es la medicina regenerativa, que ya tiene muchos años, ya tiene más de 15 años, y se ha utilizado para diferentes enfermedades o condiciones en las cuales no hay como que un tratamiento médico o farmacológico específico para poder ayudar al paciente. Entonces, se ha utilizado para problemas neurológicos, como por ejemplo niños con parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas en adultos. Nosotros inicialmente fuimos primero con pacientes con parálisis cerebral y en el transcurso de los años luego ya se empezó a hacer en niños con autismo, y actualmente es de la mayor cantidad de pacientes que nosotros tenemos en la clínica, pues son niños con autismo. En nuestro caso es un procedimiento sumamente seguro, simplemente el hecho de que el donador es el mismo paciente, controlamos muy bien todos los procesos infecciosos, el paciente entra en las mejores condiciones y en general todo esto permite que el procedimiento sea seguro y que no haya mortificaciones en algún futuro de rechazo o algún problema que se pudiera presentar años posteriores. Es bien importante que ustedes sepan que la terapia no es una cura, no estamos diciendo que vamos a curar el autismo, que lo vamos a quitar y que el niño va a ser un niño nuevo completamente. Esto es una terapia complementaria en la que ese pequeño paso, ese pequeño brinco que a veces tenemos para que el paciente realmente avance en sus terapias, en sus clases, en su comunicación y en su interacción social, se dé. Y eso es lo que buscamos con la terapia, buscar mejorar su calidad de vida, realmente apoyarlo en todas estas terapias que ya tiene y que ese pequeño dificultad o bloqueo que a veces se tiene para su desarrollo se vaya dando. Y también es bien importante comentarles que pues es algo que a nivel mundial se ha estado investigando, como lo decía la doctora Carolina, realmente tienen más de 15 años esto, que se siguen investigando, y les queríamos poner esta frase que es sacada de este artículo médico, en donde nos dice que la meta principal de una terapia de células madre es realmente sustituir un tejido que haya lesión o que no esté funcionando correctamente por nuevos tejidos y activando la capacidad regenerativa de estas células madre. Ese es el objetivo principal de la célula madre, pero obviamente el objetivo principal aquí es darle la mejor calidad de vida a los pacientes, y eso es lo que buscamos en Biocélulas Madre. Pero les queremos platicar ahora sí de todas las fuentes, de todo lo que hay hoy en día, y para que ustedes conozcan un poquito más. Es importante que ustedes sepan que en México hay regulaciones en las que nos permite COFEPRIS, que es el órgano regulatorio en sí a nivel mexicano, para poder hacer este tipo de tratamientos. Principalmente hay que hablar de una cosa. Hay esta normativa que se encuentra aquí, que es la 260 de 2015, que nos dice que se puede trabajar con células madre del mismo paciente y que esas son las células permitidas. Entonces, todo lo que ahorita nos platicaba la doctora Carolina de PULS y de su cordón umbilical para tratamientos en medicina regenerativa en México todavía no está permitido. Solamente está permitido ese tipo de tratamientos que son del mismo paciente. Por eso siempre hay que cumplir y buscar que tengamos esos certificados y en orden toda esa regulación, ¿verdad? Exactamente. Y también quiero mostrarles este mapita que a nivel mexicano, en el país, hay muchos centros en los que van a encontrar medicina regenerativa, bancos de células troncales, centros de colecta, bancos de cordón umbilical, y que no es algo nuevo, que realmente en México nos hemos extendido y que sí somos un país que está buscando la investigación y que aparte está ya desarrollando este tipo de tratamientos y terapias, ¿verdad?
Bueno, aquí nada más como paréntesis, creo que en México es en donde, afortunadamente, específicamente aquí en Nuevo León, se ha podido regular este tipo de procedimientos, entonces da mucha seguridad, por ejemplo, para gente que viene de otros países, venir en este caso, a nuestro centro a realizarse el procedimiento. Sí, como comentaba el doctor, o sea, todo esto viene lo que es medicina regenerativa, pero tiene que estar regulado el centro, o sea, no todos los centros, por el tipo de células que se manejan, se permite hacer este tipo de procedimientos. Muy bien, y lo que les comentábamos, existen diferentes orígenes de la célula madre, y ahora sí les voy a dejar con la experta precisamente en esto, que es la doctora hematóloga, que les va a platicar por qué es diferente una célula de cordón umbilical a una célula tal vez ya de médula ósea, que es donde vamos a obtener aquí en BIOS ese tipo de células madre. Okay. Aunque la palabra o las palabras célula madre nos hace pensar que es una célula que se va a replicar en cualquier tipo de tejido, pues esto es únicamente real para cuando el paciente está en etapa embrionaria, en las etapas muy tempranas de un embarazo. Entonces, existen procedimientos en investigación para poder utilizar las células en estas etapas, pero obviamente aquí conlleva un dilema ético, ¿no? Porque estamos hablando de etapas embrionarias. Entonces, cuando nace el paciente, existen células que se mantienen basales, como lo había comentado al principio, para autorreplicarse y para mantener un basal que se esté replicando y el paciente obviamente siga creciendo en todos los aspectos. Pero este basal ya en estos últimos años, como les comentábamos, yo creo que unos 15 años para acá, se empezó a investigar si estas células tenían esa capacidad de ayudar en padecimientos en los que pues, no hay como que un fármaco o algún procedimiento que nos pudiera ayudar. Entonces nos encontramos con estas células adultas, que ya adultas se refiere no que el paciente sea adulto, sino que ya es posterior al nacimiento, y se encuentran localizadas en la médula ósea. La médula ósea está dentro de los huesos. Para que me entiendan, es el tuétano. O sea, literalmente el huesito es el tuétano. Entonces ahí están localizadas las células madre junto con todas las células precursoras de células de la sangre, como las células que producen glóbulos rojos, que producen glóbulos blancos, que producen plaquetas, y tenemos aquí las células madre. Entonces, lo que se hace en nuestra terapia, cuando son autólogas, es estimular la producción de estas células que se encuentran en la médula ósea, y son las células que tenemos de fácil acceso, fácilmente las podemos replicar, las podemos reproducir, y no nos metemos con ningún dilema ético. Y otra cosa, existen también las células de cordón umbilical. De hecho, nosotros somos también un banco de células de cordón umbilical, y esas células muy probablemente en un futuro ya se pudieran también utilizar para terapias de medicina regenerativa, aunque como comentábamos todavía no están permitidas en la regulación sanitaria de México, pero en un futuro no descartamos que se pudieran también utilizar. En otros lugares ya se utilizan estas células de cordón umbilical de gente que congeló el cordón para terapias, y nosotros esperamos en algún futuro también que en México se pudiera realizar. De hecho, esos lugares que se hace ese tipo de terapias son específicamente que son del mismo paciente. Quiere decir que la mamá congeló el cordón umbilical, los papás congelaron el cordón umbilical al nacimiento del niño, y que los años después, 3, 4 años después, se diagnostica el niño con autismo y se le hace la terapia con su mismo cordón umbilical. ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente se puede hacer una sola terapia porque solamente es un solo congelado y una sola aplicación. Lo que ahorita hablábamos acerca de diferentes fuentes y que es muy importante es que las células de cordón umbilical al momento de congelarse, para poder preservar ese tejido de cordón umbilical, todos los centros lo congelamos con un líquido que preserva el cordón, las células de cordón, pero ese líquido es muy tóxico para el área cerebral. Por eso las terapias actualmente solamente se pueden hacer vía intravenosa.
Pero ahorita les vamos a platicar de la diferencia de una terapia de médula ósea a esta terapia que les platicábamos de cordón umbilical, que solamente puede ser una sola vez y vía intravenosa. Si gusto, platicamos La siguiente. por Ok, entonces, para hacer el procedimiento de células madre autólogas, o sea, aquí hablando ya específicamente de lo que hacemos nosotros lo que les comentábamos, tenemos que estimular la producción de células madre en el cuerpo. Esto es bien importante porque de repente nos ha llegado pacientes en ocasiones anteriores que les comentan es que les sacaron sangre de la vena y luego le hicieron algo y se las volvieron a aplicar. Eso no es células madre, o sea, eso puede ser un procedimiento igual de plasma rico en plaquetas o a que se centrifuga la sangre, pero esos no entran como procedimientos de células madre. Células madre, para yo poder que tenga así un significado importante, tendríamos que estimular la producción. Sin estimulación no va a haber una buena cantidad de células o puede que no haya simplemente células en la recuperación. Entonces, nosotros generalmente en nuestra terapia ocupamos, por decirlo así, unos 5 a 7 días para todo lo que es el proceso. El primer día, nosotros sí somos muy a la ley de tomar laboratorios en el paciente para estar plenamente seguros que no hay ningún problema médico activo en el momento de iniciar la terapia, que son laboratorios generales. En esos primeros días también lo que comentábamos, hacemos esta evaluación para poder hacer el seguimiento meses después y iniciamos lo que es la estimulación. La estimulación es como un medicamento como tal, no es alguna fórmula que nosotros hagamos ni nada, es un medicamento que es el estimulante de colonias, que se aplica de manera, como si fuera vacuna, de manera subcutánea, y lo que va a hacer en el paciente es que se empiecen a reproducir las células madre que tenemos basal en la médula ósea, y generalmente utilizamos 3 dosis, dependiendo de los antecedentes del paciente, y con eso empieza un aumento exponencial de la cantidad de células madre. En el caso de que sean estos pacientes que generalmente son 3 días, ya tenemos como que todo está saliendo como planeamos, hacemos el día del procedimiento, que es el cuarto día. En el cuarto día, pues sí es un día un poquito largo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un procedimiento de extracción de células madre, en la preparación dentro del laboratorio de esas células madre que se extrajeron del paciente, y posteriormente en un segundo procedimiento hacemos la aplicación en el paciente. Entonces es como que el día pesado, por decirlo así, y los días posteriores hacemos un seguimiento respecto a cómo se ha sentido el paciente posterior a la terapia. La siguiente, por favor. Es bien importante que en el día 4 sepan que vamos a hacer la aplicación en 2 vías. Las vías de aplicación van a ser vía intravenosa y vía intratecal, a diferencia de otros centros. Lo que les decíamos ahorita, en otros lugares les van a aplicar solamente células madre vía intravenosa, porque no es posible o no debe ser correcto aplicarlas vía intratecal, porque podrían generar irritación directamente en la parte del cerebro y de las meninges. Nosotros lo hacemos con células frescas, vivas, que se aplican de vía intratecal, que es por una punción lumbar, una similar a la raquia, que ustedes lo podrán conocer así, pero con una aguja muy fina y directamente, obviamente, una aguja pediátrica en una zona que es muy segura para aplicación y que no genera molestia posterior o alguna consecuencia en los pacientes. Este procedimiento es la aplicación vía intratecal, que es el concentrado mayor de células madre, y aparte, vía intravenosa aplicamos las células rojas y lo que pudieron haber quedado de células madre que pueden ayudar en esa parte que ahorita hablábamos de nuestro paciente, en la parte inmunitaria, en la parte digestiva, que puede haber mejorías tanto en su parte de alimentación, en su parte digestiva, en el estreñimiento y cuestiones así. Entonces, las células, de hecho, se utilizan, como comentaba el doctor, el mismo día. Las células madre, literal, es una célula activa. Nosotros al final les damos un reporte que se hace en un laboratorio externo a nosotros para que no haya conflicto de interés, y con una alícuota, o sea, una cantidad pequeñita de lo que se obtiene del paciente, se manda a este laboratorio y se les da un número total de células madre que al paciente se le administró.
Nuestro promedio en niños aproximadamente es entre 20 y 60 millones de células madre, que eso es algo muy característico de todas las terapias de células madre, o si ustedes están en algún grupo de pacientes que ya se han realizado este tipo de procedimientos, van a comentar lo de los de qué cantidad, cuántos millones. Y de hecho, en ese documento se pone la viabilidad, o sea, de esas células, cuántas están funcionales, o sea, vivas al momento de la aplicación. Esta viabilidad, para conservar que sea arriba del 95%, por eso lo hacemos hacemos la aplicación inmediatamente posterior a la separación en laboratorio, y generalmente nunca lo hacemos días después, o congelarlas por la cuestión que comentaba el doctor de que se tienen que poner aditivos que luego nos van a complicar su administración, y dejarlas para días después, pues no, pues perderíamos lo que es la viabilidad de la misma. Bueno, ahorita les voy a empezar a mostrar algunas fotos de las instalaciones, de cómo es BIOS, y quiero aprovechar este momento para que en el chat que está ahí, en el Zoom, nos vayan haciendo las preguntas que vayan generando. Yo sé que son muchas cosas que son nuevas, son términos que tal vez los manejamos nosotros como muy médicos y muy fáciles para nosotros, pero pregúntenos, con todo gusto vamos a ir contestándoles todas estas preguntas. Lo que sí queremos mostrarles es que pues nosotros estamos en un centro en el que es un centro totalmente privado, que no estamos trabajando con lugares contaminados o que tengan vaya, una apendicitis o alguna cuestión que podamos poner en riesgo a nuestro paciente. Además que el procedimiento todo el tiempo se está haciendo cuidado y preservando que no vaya a haber ninguna contaminación. ¿Cómo hacemos esto? En el quirófano, obviamente, el que es el día más importante, el día 4, pues está un anestesiólogo cuidando al paciente todo el tiempo, que se esté haciendo bien las cosas. La personal de enfermería también está totalmente al pendiente, nosotros estamos al pendiente. Se hace vaya, con un equipo nuevo, estéril, y que además nos lo llevamos al laboratorio a unas cabinas especiales, que son las cabinas que no permiten que entren virus o bacterias durante el proceso de separación de las células. Esto es muy importante para que no vayamos a contaminar en ningún momento la muestra. Además, siempre estamos buscando la calidad de las cabinas, que no haya ninguna contaminación, ninguna bacteria, microbio, ningún tipo de cosa que vaya a afectarlos. También es importante decirles que el paciente nunca se tiene que quedar en el hospital o en la clínica, todo es ambulatorio, y pues realmente es un proceso muy fácil durante los primeros 3 días. El cuarto día es el día que podemos tener un poquito más de movimiento y que va a ser un poco más largo, pero fuera de eso el paciente se va a su casa, descansar, y obviamente es importante que también sepan que los beneficios los vamos a ir viendo poco a poco. Usualmente los beneficios los empezamos a ver alrededor de las 2-3 semanas, en algunos pacientes un poquito más, un mes, y continuar estos beneficios hasta dentro de los primeros 6-8 meses, un año. Por eso los seguimientos que ahorita hablaba la doctora Carolina, los hacemos al mes y a los 6 meses para saber el estado del paciente y saber qué tanto beneficio está teniendo con la terapia de células madre. Ok, hablando del procedimiento ambulatorio, como comentaba el doctor Guillermo, entendemos que, digo, los que desafortunadamente nos ha tocado tener niños en el hospital, si es muy estresante de que el niño pues ve entrar al doctor, ve entrar a la enfermera, ve entrar a la doctora. Entonces, para evitar este tipo de situaciones y que no genere más estrés que lo que ya es hacer la terapia, lo que hacemos es que el paciente entra y sale a la clínica. En ocasiones incluso nosotros, por ejemplo, para la aplicación de la estimulación, incluso nos ha tocado ir a la casa del paciente o al hotel, en el caso de que sea un hotel, para que sea lo menos agresivo para el niño principalmente. Y posterior a este cuarto día, que es el día de la terapia, el paciente pues es un procedimiento bajo sedación, despierta de la sedación, tolera comida, tolera líquidos, y prácticamente el 100% de los pacientes se regresan a su hotel o a su casa, y estamos en contacto con el paciente prácticamente todo el día, 24/7,
para saber cualquier dato o si hay alguna duda o si algo como que, híjole, tengo la duda si esto no es normal o esto no es normal y poderlos tratar, así como la disponibilidad en el caso de que sea necesario, pues acudimos a ver al paciente en ese momento, que yo creo que es algo que nos caracteriza a Dios, o sea, hacer el tratamiento lo más personalizado posible. Así. Estos son pues nuestros pacientes. No siempre compartimos todo, obviamente siempre pedimos autorización, pero son pacientes que han estado con nosotros. Tenemos pacientes de muchas partes de México y pacientes de otras partes del mundo. Sí, de hecho tenemos pacientes que han venido de Australia, venido de Japón, Sí, de de India. India. Hemos tenido pacientes de Canadá, de Estados Unidos. ¿Y por qué van a decir? ¿Por qué vienen de otros lugares y lo hacen aquí? Uno es por la experiencia que tenemos de 13 años de estar trabajando con células madre. Otro es por las regulaciones que se hicieron antes en México que en otros lugares y han permitido tener un avance en este tipo de investigaciones y de tratamientos. Y lo importante y principal es el tipo de trato que se le va a dar al paciente durante este proceso. Ahorita les hablaba la doctora, pues vamos a hacerlo individual, conocer muy bien al paciente, si es necesario ir a la casa, conocer qué es lo que el paciente necesita para que las cosas se hagan lo mejor posible. Otra cosa que yo creo que también por la que regresan es que ahí, digo, en todos estos años pues nos hemos adentrado mucho en grupos de apoyo, en este tipo de Zooms, de conferencias, de videoconferencias, las hemos hecho en otras ocasiones. Y algo muy importante es lo de la recuperación de las células madre. Les comentaba hace ratito de que les damos un documento en donde dice la cantidad de células que se le aplicaron al paciente. Y nosotros tratamos de hacerlo pues, con la mayor calidad posible y nos permite que ese número de células sea un número importante y es obviamente para cuestiones de respuesta en el paciente pues es sumamente importante. Creo yo que a nivel mundial si somos de los centros que ya están reconocidos en otras partes del mundo por esta cuestión de que tenemos una muy buena tasa de recuperación, o sea, la cantidad de células madre que el paciente generó posterior a la estimulación y al realizar la terapia. Y hay un par de preguntas que ahorita vamos a empezar a contestar. Les invito a que sigan haciendo las preguntas, pero quiero aprovechar para los pacientes o los papás, perdón, que se conectaron un poquito después, para hacerles un breve resumen. Primero que nada es platicarles que es un procedimiento, lo que se hace aquí es procedimiento ambulatorio, que vamos a hacer 3 días de estimulación, al cuarto día es la extracción y aplicación. Aparte de esto, estábamos hablando de los beneficios que podemos tener con el tipo de terapias, sobre todo en pacientes con autismo. Hemos visto beneficios en la parte social, en la parte del lenguaje, tanto verbal como no verbal. También en el seguir instrucciones y poder tener una interacción con sus iguales, juegos en conjunto y aparte poder seguir instrucciones, lo que nos permite que sus terapias sean unas terapias o sus clases sean realmente clases más, vayan avanzando en ese pequeño paso o en ese saltito que les faltaba para empezar a tener ese desarrollo y tener un estilo de vida mucho más tranquilo y normal. También quiero aprovechar para decirles pues que no es una cura, solamente es para platicarles acerca de que pueden tener ciertos mejorías en su calidad de vida y que es lo que buscamos, ayudarles al paciente a que tenga todos estos beneficios y mejoren su calidad de vida. Y nos preguntaban ahorita, doctora, que cuál es la diferencia o que si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de células mesenquimales a células madre de médula ósea. Ok, las mesenquimales es un producto, por decirlo así, en donde también la función es que sean lo que realizan la función de una célula madre autóloga como las que estamos comentando, pero los mesenquimales para regulación mexicana son productos prefabricados. ¿A qué me refiero prefabricados? Es un pool, o sea, es un conjunto de células que son donadas ya sea por cordones umbilicales o de placentas de muchas mujeres que se ponen en conjunto, o también células que son de grasa. ¿A qué me refiero de grasa? Por ejemplo, cuando hacen liposucciones,
Ahí también hay una tipo de células madre con otras características. Esas células se depuran y únicamente eso es lo que se obtiene. ¿Cuáles son las desventajas de las mesenquimales? Uno, lo que comentábamos de la regulación. Ellos tienen que estar bajo otra regulación que todavía no está no está estandarizada, mejor dicho, por parte de COFEPRIS. Número dos, aquí es un pool de donadores, o sea, son muchos, no pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 100, es un conjunto. Entonces, aquí es ese miedo o esas preguntas muy comunes que no vaya a tener al paciente posterior alguna producción de un tumor o algún rechazo o injerto. El injerto para cuestiones hematológicas es cuando células de un donador externo a mí, en lugar de, o sea, aparte de hacer ese beneficio para lo que yo les estoy aplicando, me empiezan a atacar el cuerpo. Entonces, estas serían unas complicaciones que pudiéramos ver con este tipo de productos. ¿Por qué? Porque no son del mismo donador, o sea, no son autónomas. Nosotros, por eso, únicamente utilizamos estas células que son las autólogas, que son del mismo donador, son mínimamente manipuladas. ¿A qué me refiero mínimamente manipuladas? En el laboratorio, al hacer esta separación de la médula ósea, como les comentaba, del tuétano, por decirlo así, y únicamente obtener las células madre que yo estimulé con el medicamento, se hacen ciertos pasos para no alterar la morfología y la genética de esas células madre y que no vayan a afectar en un futuro al paciente. Entonces, todo eso, por eso da muchísima más seguridad someternos a un procedimiento autónomo. También ahorita nos decían que sí es necesario hacer una valoración para hacer el tratamiento. Recomendamos que sí haya una valoración, sobre todo para que conozcan realmente cuál es el proceso, nosotros poder conocer al paciente, que es algo muy importante para nosotros, y conocer el caso. De hecho, la primera valoración, el primer acercamiento, les pedimos que sean ustedes papás para que conozcan un poquito de nosotros y conocerlos nosotros a ustedes, saber cómo está la situación, cuál es el niño, qué nivel de autismo tiene, y después de ahí ya podemos empezar a hacer lo que es la terapia. Esta valoración no tiene costo para ustedes, realmente es una valoración médica en la que realmente queremos saber que el paciente está sano. Todos los detalles que nos decía ahorita la doctora, que queremos conocer que el paciente tenga una historia clínica correcta, que no tenga alguna enfermedad previa que nos pueda tener ahí las alarmas puestas acerca del paciente. Entonces sí recomendamos una valoración y claro, obviamente para que podamos hacer también la programación de todo este tipo de procesos. Otra pregunta. Para la extracción de las médulas, ¿se pone anestesia general al niño o la anestesia hay algún riesgo de regresión? Muy buena pregunta. Nosotros, de hecho, me imagino que ya están más aventados en este tipo de información. Hay ciertos artículos médicos en donde han recomendado cuál tipo de anestesia utilizar, cuáles fármacos, mejor dicho, y cuáles no se recomiendan para cuestiones de regresión o que todo lo que has avanzado y que no vaya a haber algún retroceso. Entonces, nosotros sí nos regulamos mucho con estas recomendaciones de estas academias de anestesiología. Nuestro anestesiólogo generalmente utiliza este tipo de productos. Y número dos, no es una sedación. Empezamos normalmente como con mascarilla con gas. De hecho, ustedes, el papá o la mamá entran al quirófano para que el niño antes de que se duerma los vea a ustedes y cuando se despierte lo primero que va a ver es a ustedes. Entra al quirófano hasta que se duerme el paciente y después ya lo sacamos del quirófano, hacemos el procedimiento, pero tratamos de utilizar los fármacos que generalmente son intravenosos, que son en los que hay recomendaciones ya específicas para pacientes con autismo, nosotros las seguimos. No es una anestesia que ocupemos un tubo de ventilación, o sea, sedación, les digo, es por el medio del gas que el niño lo respira y la que es lo que viene siendo el intravenoso. ¿Se pueden mencionar a grandes rasgos los beneficios? Les dejamos aquí la pantalla con los beneficios, pero sí, usualmente es que el paciente empiece a tener una mayor comunicación.
tanto verbal como no verbal. Hay unos pacientes que desarrollan comunicación, como lo ya ustedes lo están viendo en ahí en Neurotea, con tarjetas, con fotografías, que ya no sea esa comunicación solamente con jalones o con llanto, sino que tratan de hacer una comunicación más real. Otros pacientes desarrollan ya palabras y palabras con un significado, que es lo que quieren y con una intención, y después pacientes que ya dicen inclusive frases y frases también con significado. Obviamente dependerá mucho del grado de autismo para ver ese tipo de mejorías. También Otra cosa que ahora hemos visto mucho, y te comentaba lo de las tarjetas o por medio de tabletas electrónicas, las secuencias. O sea, es algo que creo que lo hemos empezado a notar más porque ya como que es algo más estandarizado el uso de las tarjetas. Pero hemos notado, o sea, nos han comentado que pueden hacer secuencias de actividades e incluso niños que ya se pueden incorporar a colegios o escuelas regulares y en donde utilizan las tarjetas para que el niño haga unas secuencias de actividades. Entonces les da más libertad. Entonces también es algo que hemos notado en estos últimos años. También hemos tenido pacientes que empiezan a tener mejor control de sus emociones, empiezan a no tener este tipo de rabietas o enojos por cambios en su entorno o en sus actividades, son un poco más flexibles para ello. También hemos tenido pacientes que empiezan a tener ya sueños más continuos, que durante toda la noche duermen, que empiezan a dejar el pañal, empiezan a hacer ciertas actividades, dar ese salto que ahorita mencionábamos en sus terapias que están llevando y en su escuela. Por eso es algo muy complementario a lo que se está llevando. También tenemos pacientes que empiezan a tener contacto visual, empiezan a tener una mayor concentración, pacientitos que nada más duraban 2-3 minutos, inclusive hasta menos, en la terapia, en la escuela o en la actividad diaria, pues ya son pacientes que nos dicen, la mamá, pues ya se aguanta la hora, 2 horas, y a veces sin la maestra sombra, sin el apoyo de esos maestros. También ese tipo de conductas obsesivas, de aprender a apagar la luz, abrir el agua, cerrar y abrir la puerta, ese tipo de cosas se van disminuyendo y van teniendo como que una mejor intención de por qué se hacen esas cosas o tratar de no hacerlas y vaya, tener una actividad un poquito más normal. De hecho, ahorita que les mencionaba, pues su actividad diaria ser un poquito más normal y quitar esa maestra sombra, muchos papás nos dicen, es que ya lo puedo llevar a esa escuela en el que sí son incluyentes, sí existen con su apoyo, pero aparte también llevar a la fiesta de la hermanita o a la fiesta de sus amigos y hay música y actividades y hasta interactúa la música y está dentro de estas actividades y eso es lo que buscamos, tener ese mejor en su calidad de vida del paciente. Y dentro de otro de los beneficios que nos preguntan ahorita, que aquí está bien, acá viene en la diapositiva más por cuestión como motora y psicomotriz, pero algo de las células madre es que actúa con los mecanismos también inflamatorios, o sea, disminuye si hay algún tipo de inflamación, ya sea por radicales libres o por mecanismos intrínsecos de inflamación. Entonces, por ejemplo, en el área digestiva, nos tocan muchos pacientes, eso también lo vemos en parálisis cerebral, muchos pacientes que tienen bajo peso porque no hay una mala asimilación de nutrientes, no hay una motilidad adecuada en el tracto gastrointestinal, que tienen estreñimiento, que tienen bajo peso, junto con cuando son aparte selectivos para la comida. Entonces, cuando ponemos las células intravenosas, como comentábamos, ponemos en la espalda y ponemos intravenosas, y esas, dentro de los beneficios que hemos encontrado es eso, baja mucho la inflamación intestinal, mejora el microambiente, mejora la flora, entonces el paciente mejora en sus evacuaciones, mejora su patrón evacuatorio, ya no presenta, hay veces que tienen dolor abdominal y pues tú no lo sabes interpretar, ¿no? Que le duele, ya le hicieron esto y esto y esto y todo está normal, y ayuda en ese aspecto, en ese microambiente, y el paciente tiene una mejor asimilación de nutrientes como consecuencia y nos aumenta el peso, nos aumenta la masa muscular porque tiene una mejor asimilación de nutrientes y el paciente mejora el motor. Entonces, todo eso también es algo que hemos
detectado en nuestros pacientes y obviamente es algo que se ha reportado en terapias con células madre, que se ha publicado a nivel mundial, y eso pues también es uno, yo creo que de los beneficios que a mí en lo particular me gusta mucho, ver que aumentan de peso. Y en pacientes que regresan, porque no lo hemos mencionado, pero nosotros, o sea, si ustedes decían, el paciente decía hacer, bueno, los familiares decían una segunda, una tercera terapia, cuando regresa nos ha tocado de que, híjole, la primera el niño pesaba, no sé, 15 kilos y un año posterior ya estamos en 18 kilos cuando habíamos estado estancados con el peso y con una mejoría significativa. Entonces yo creo que también eso entraría dentro de los beneficios. Sí, y eso es algo importante, o sea, la podemos repetir la terapia a los 6, 7 meses después de haber hecho la primera. ¿Y esto por qué lo hacen o por qué se está haciendo? Los papás empiezan a ver muchos beneficios durante los primeros 6 meses y después de esos 6, 8 meses como que el paciente ya no hay tanto avance o el avance es muy similar. Entonces buscan tener una segunda terapia para volver a tener otro saltito en los avances y seguir teniendo mejorías. Y es algo importante porque las otro tipo de terapias no permitirían o no permiten hacerse de manera repetitiva. Las de médula ósea en particular sí lo permiten. Otra pregunta. Preguntan si se requiere alguna valoración previa antes del implante. Sí sugerimos siempre cuando, bueno, la manera de trabajar con nosotros es una cita informativa, conocemos al paciente, preguntamos sus antecedentes, cómo, o sea, si usa algún medicamento, qué tipo de terapia, algún tipo de multivitamínicos, si usa omegas, cosas importantes para la historia clínica. Sí, siempre vemos primero al paciente para conocer sus antecedentes. Esta cita, la verdad es que es muy, muy flexible. Entendemos que hay veces que es difícil traer al niño, pero nos ha tocado que viene, por ejemplo, nada más la mamá, o sea, alguien que sepa bien la historia clínica del niño. Puede ser por videollamada, de hecho hacemos muchas citas por videollamada, puede ser telefónica y obviamente presencial aquí en nuestra clínica. Pero sí se recomienda que sea primero una cita. Hay ciertas, la verdad es que no hay muchas contraindicaciones para la terapia, pero sí tenemos ciertas contraindicaciones. Como cual que el paciente tenga, si hay unas enfermedades de la sangre, como la médula ósea genera lo que es la sangre, ciertas enfermedades o ciertos defectos de la sangre, pues sí es importante saberlos, porque unos nos van a impedir hacer la terapia, porque el paciente no me va a responder en esta producción como yo quisiera. Eso sería una. 2, pacientes con un antecedente de algún cáncer. Y 3, si el paciente tiene hidrocefalia o válvula de derivación peritoneal, como tratamiento para hidrocefalia, tampoco, o sea, son como que contraindicaciones muy puestas de nuestra terapia, entonces por eso sí es importante. Si ustedes tienen la duda, híjole, es que el niño tiene esto, pues bueno, lo platicamos en esa cita. Igual, si ya ha sido expuesto a algún procedimiento quirúrgico en donde lo sedaron, pues para saber cómo le fue, si tuvieron algún problema, etcétera, todo eso para tenerlo ya todo contemplado para la terapia. Ahí van a estar viendo también nuestras redes sociales, formas de contacto. De hecho, ahí viene un teléfono para WhatsApp, pueden mandar un WhatsApp, así tal cual, decir que son de Neurotea y con todo gusto los vamos a atender, los vamos a hacer una cita o en ese momento les llamamos o buscamos la forma de contestar todas sus dudas, la forma en que más se adapte para ustedes, con todo gusto. Igual si llegan a tener dudas de otro tipo de procesos o si algo que les genere dudas acerca de esto de las células madre, también los podemos apoyar con todo gusto. Pues queremos dar las gracias a Neurotea por darnos esta oportunidad. Tiempo. Sí. Y a ustedes por escucharnos. Realmente es importante empezar a difundir un poco más esto en México. Nos llamaba mucho la atención que en años pasados teníamos muchos pacientes del extranjero y muy pocos mexicanos, y ahorita ya el número estaba siendo muy similar entre pacientes extranjeros y mexicanos, porque nos estamos dando la oportunidad de aprender más acerca de este tipo de terapias, de perderle un poquito el miedo a eso.
Entonces, gracias Casa Neurotea por darnos la oportunidad de hablar con los papás que son los más son los principales en este tipo de cosas en sus hijos. Ok, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si se quedaron con alguna duda y no se expuso aquí en la plática, con todo gusto en la información que pusimos en las diapositivas, les podemos contestar. Al igual, si quieren agendar alguna cita, si tienen ya dudas más específicas, si quieren una cita como tal, también en las redes sociales nos pueden contactar. Muchas gracias. Vamos a dejar un poquito la pantalla ahí con nuestras formas de contacto y gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias.